Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese a alguno. Y sin financiación. Muy buenas tardes, soy Álvaro Villanueva Álvarez en este programa No Todo es Lorca. Estamos hoy en el último episodio de la temporada, de estos 12 capítulos. Estoy con el de la Cuesta de Moyano, con el amigo, con el que he compartido tantas risas y con el que he disfrutado ya de un episodio anterior, Antonio Christoph. Pues aquí le tenemos. Bueno, pues muy buenas tardes, Álvaro, gracias por invitarme. Lo primero, de nuevo, estoy aquí otra vez contigo, encantado de volver y nada, pues un programa más. Lo primero de todo, de nuevo, felicitarte por haber llegado a final de la temporada y esperemos que la siguiente sea igual o mejor. Pues eso esperemos. Hoy queríamos tratar muchos temas. Hoy es un programa especial, un poquito más largo de esos 40 minutos a los que solemos ceñirnos. Vamos a hablar del romancero, un tema en el que Antonio ha hecho su trabajo de fin de grado y que creo que podemos tener una conversación muy interesante. Vamos a tratar también sobre la universidad, sobre los problemas pedagógicos de la literatura, ya que cerramos la temporada. También vamos a hacer una breve dedicatoria a una profesora nuestra muy querida y comentaremos algunos puntos de todo este recorrido por el que os hemos llevado, por el que hemos llevado a nuestros oyentes. Algunos números, porque aquí no nos gusta tapar nada, no nos gusta esconder. Nos gusta ser reales, ser verdaderos, ser fieles a los principios que marcamos desde un primer momento y algunas ideas para los próximos programas de la próxima temporada, nuevos invitados, nueva gente, etcétera. Bueno, yo ya me callo porque esto parece un sermón. Por cierto, hoy estoy en un seminario. No por mí, quiero decir, no estoy haciendo la carrera de seminarista, no se me alarme nadie. Ojalá. No se me alarme nadie después del episodio de Fray Luis de León. Todavía no soy fraile. Pero el personaje. Efectivamente, me han absorbido los evangelios. Pero estoy aquí en un congreso anual que, bueno, no sé ni por qué número iremos ya, por el 10 y pico, 16 creo que es, seguramente me equivoque, que se celebra en la ciudad de Astorga, por aquí por León, aquí disfrutando del fresquito, por allá por la meseta, bueno, que esto también es meseta, pero bueno, por el centro peninsular asandos de calor, supongo, como mucho. Confirmo. No, ya. Y bueno, es un congreso dedicado a la literatura femenina de la generación del 27. Y así que aquí estoy grabando. Antonio desde su casa y yo pues desde el seminario, aquí, dos mundos compartidos. Bueno, Antonio, pues se acaba la temporada, macho. Ya, la verdad es que desde que empezaste, o sea, a mí se me ha hecho más largo de lo que parece, pero echando la vista atrás, la verdad que digo, anda, mira, ya se acabó la temporada. Pero bueno. Sí, han sido 3 mesecitos con los que he disfrutado mucho. No sé, yo creo... Es que tampoco hace falta ponerse ahora nostálgico estas tonterías. Pero a ver, es que yo quiero recordarte, Antonio, no sé, es que todo el día estamos tratando de literatura del 20. Yo, por ejemplo, siempre estoy tratando con autores vivos, excepto Fray Luis, Camba, Horta Ruiz y algunos otros, siempre están vivos. Pero yo te quiero remontar a algo mucho más temprano, pero que tiene descendencia hasta hoy, o no sé si demasiada, la verdad.
Pero bueno. Seguimos en la Tierra, ¿eh? A pesar... sí, vamos, yo estoy en otra Tierra en este momento. Sí. Sí. El romance, Antonio. El romance. Sí. La literatura oral, popular. ¿Es lo mismo? Bueno, y no tanto. O sea, el romance es un mundo, ¿eh? O sea, no es un mundo. Reducirlo únicamente a la vertiente oral, yo creo que es un poco, o sea, no un error garrafal, porque se suele asociar a eso, pero el romance tiene muchas vertientes y muchos puntos de anclaje que interesa comentar, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar? Porque es que es un mundo entero, ¿no? O sea, como digo, no sé qué podríamos decir. ¿Qué te interesa saber que yo te pueda contar? Pues mira, me interesa, ahora que lo nombras, la vena culta del romance. Bueno, antes de proceder, como lo has mencionado antes, quisiera aprovechar la plataforma esta que tú pues me has invitado y recordar a nuestra profesora, que fue tanto profesora mía como tuya también, juntos ambos, Ana Villán Herrero, que por desgracia falleció hace relativamente poco, pero que fue una profesional como la copa de un pino, fue una profesora excelente y prácticamente todo lo que yo sé de romancero o lo que he podido empezar a saber de romancero lo he sabido gracias a ella. Entonces, que sepan los oyentes que la mayoría de cosas que voy a proceder a contar aquí, de no ser por Ana Villán, que en paz descanse, no lo llegaría a saber, ni me hubiera interesado jamás, ni hubiera hecho mi trabajo de fin de grado sobre este tema, ni dedicaría parte de mis conocimientos de estudios al romancero. Dicho esto, que yo creo que quería decirlo, aprovechar, la vertiente culta del romancero. Vamos a ver, el romancero tiene un origen realmente incierto, ¿no? Hay teorías, ¿no? Pero igualmente las más conocidas son la tradicionalista, la que se opone a la tradicionalista y luego la pidaliana, que es la neotradicionalista, ¿no? Con respecto a los orígenes del romancero, hay gente que defiende que son composiciones orales, que surgen de la oralidad. Luego hay gente que dice que eso no es posible, que son composiciones que tienen que surgir obligatoriamente de un origen culto que luego se tradicionaliza. Y luego está Menéndez Pidal, que dice que primero fueron los cantares de gesta y luego se empezaron a fragmentar para dar lugar a los diferentes romances que conocemos como, o sea, en el corpus se reúnen como romancero viejo, ¿no? Lo que sería romances que van entre el siglo XIV, XV y XVI, ¿no? Pero ya a partir del siglo XV, finales del XV, tenemos autores que componen romances, autores con nombre y apellido que los conocemos hoy en día que empiezan a componer romances. Véase, por ejemplo, el caso de Juan de la Encina, es el que se me ocurre ahora mismo, el más paradigmático, que escribió algún romance, y son autores del siglo XV, Juan de la Encina, finales del XV, principios del XVI. Y ya en el siglo XVI es cuando el romance tiene la explosión, ¿no? Y ahí lo que pasa es que surgen los cancioneros. Los cancioneros, las recopilaciones de romances y los pliegos sueltos de cordel de romances. Eso es muy importante. El romancero de la vertiente culta es interesante ya no solo por los autores o por la calidad literaria, sino también por la materia editorial. El romancero, en cuanto a tema editorial, da para muchísimo. Y muchísimos autores se dieron a conocer precisamente por el tema del romance, o sea, por las compilaciones de romances y las canciones de romances de autores cultos, ¿no? Veas el caso de, ya no solo Juan de Encina, sino más posteriormente, mismo Lope de Vega. Sus romances eran conocidísimos. Los romances de Lope de Vega circulaban por ahí, los romances de Góngora circulaban por ahí. No estamos hablando de siglo XVI, XVII. Ya en el XVIII el romance sufre un declive, ¿no? El romancero de autor culto sufre un declive. Pero luego, a partir del XIX, con el romanticismo y sobre todo con el regeneracionismo y los estudios lingüísticos filológicos de Menéndez Pelayo y el propio Menéndez Pidal, es cuando se retoma esto del romance, y autores como Unamuno, Pío Baroja, y luego más tarde, Lorca, etcétera. Mucha gente recuerda los romances e incluso se escriben romances, ¿no? Esto ya no es ni romancero nuevo, esto es romance de autor, o sea, el romance ya se ha sublimado en una forma poética completamente distinta, ¿no? Entonces el romance de autor tiene muchas etapas y es interesante. Bueno, de todos estos, este recorrido rápido que has hecho desde el siglo XIV con todas las teorías sobre los orígenes del romance, yo creo que en la Universidad Complutense, al menos desde lo que nosotros hemos estudiado, la más famosa es la pidaliana, precisamente. Sí, o sea, es la más famosa porque de momento es la que más sentido tiene, ¿no? O sea, es
es una teoría que yo creo que está muy bien fundamentada y tiene mucho sentido. De hecho, la mayor parte de los romances, pues el corpus del romancero consiste en romances de tipo épico o romances noticieros que tienen que ver con la épica, ¿no? Los romances líricos, de hecho, son los que menos, pero es curioso porque son los que más se recuerdan, ¿no? A veces los romances de tipo lírico, pero lo que más abunda en cuanto a romances son los romances históricos y los romances épicos, y eso es un hecho, ¿no? Pero te quería preguntar, te quería hacer una pregunta. Si se dice que el romance vive en variantes, ¿no? Esta frase famosa, precisamente también se ha propuesto que la fijación del texto como fosilización de las variantes también va en contra, en parte, de su propia naturaleza, ¿no? Es que esto es un tema. o sea, el tema de el origen y la conservación, más que el origen, la difusión y la transmisión de este tipo de literatura, que no deja de ser un hecho basado en la mnemotecnia, en la memoria, en el caso de lo oral y en las variantes textuales, en el caso de lo impreso, que parecen mentira, pero también influye muchísimo, porque una variante oral puede influir a una impresa y luego esa impresa a otra oral. O sea, está todo interconectado, ¿no? O sea, es un poco... Yo no creo que sean incompatibles las teorías. Yo creo que a lo mejor es una amalgama de todo, ¿no? O sea, quiero decir, estoy seguro que antes del poema del mío Cid había composiciones orales de vete tú a saber qué, ¿no? Que no serían romances, sería vete tú a saber qué sería. Sí. Pero la forma romance, si hablamos de la forma romance, del romance desde el punto de vista métrico, ¿no? Como lo conocemos hoy en día, el romance, pues ahí está la incógnita precisamente, y yo creo que las teorías no son incompatibles, ¿no? Lo que pasa es que es una cosa que es muy compleja, ¿no? Porque ya te digo que tiene que ver con factores extraliterarios más que literarios, ¿no? O sea, es por ejemplo la contradicción que se da entre aquellos que quieren recuperar cierta literatura, ¿no? Ahora hay, bueno, desde hace ya unas décadas, pero a día de hoy en los congresos hay toda una tendencia de recuperación de literatura olvidada, de literatura marginal, etcétera, que al mismo tiempo la cuestión es, al recuperarla y estudiarla, precisamente pierde parte de su naturaleza. Es decir, son estas, porque también quizás la forma de escritura o la intención del autor desde esa posición sea distinta a la que puede tomar una vez se ha recopilado en una edición rigurosa. Son algunos quebraderos de cabeza que pueden dar más a la investigación que al propio género, quizás, yo creo, vamos. Claro, sí, o sea, pero vamos a ver, yo creo que si tomas un texto que esté considerado marginal o sea, digamos, secundario normalmente, ¿no? Vete tú a saber, ¿no? Un romance vulgar, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo he hecho un TFG de un romance vulgar. O sea, pero es un romance del que nadie, o sea, se ha hablado, pero, ¿sabes? Quiero decir, pero el hecho de investigarlo y el hecho de tratarlo y de tal, no tiene por qué quitarle su carácter de, o sea, es diferente. Eso ya, como dices, es una cuestión de investigación más que del texto, ¿no? Sí. Depende de dónde se observe, como siempre, es como todo. Y en todas estas... en todo este debate no epistemológico, pero bueno, en cuanto... no sé... en cuanto a los aspectos a tomar en cuenta en la salvación y la recuperación de textos, pero también en el propio romance, hablamos de dos aspectos, ¿no? La oralidad y esta transmisión en variantes, pero también debemos tener en cuenta quiénes son los encargados de esta evolución en variantes, de esta vida en variantes, de esta transmisión continua. Porque ya hemos hablado del romance de autor, como tú comentabas, pero digamos en el romance, en su vertiente popular, digamos, no en la culta, tenemos un autor colectivo. Es decir... Claro, sí. O sea, la cuestión de la transmisión oral es muy complicada, porque como te he dicho, o sea, la mayoría de factores que influyen son extraliterarios, más que puramente literarios. El romance sobrevive en variantes, o sea, siempre hay como un núcleo común,
Luego se pueden mezclar, puede haber contaminaciones de romance. Quiero decir, el romance es su vertiente no tangible, su vertiente popular hablada, es algo no tangible y algo que vuela, ¿no? Algo que vuela. Y puede aparecer, puede desaparecer, puede reaparecer. O sea, es algo que es muy complicado de, digamos, medir, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta más que el romance en sí mismo es a la hora de recogerlos, ¿no? A la hora de ir a por ellos, a la hora de saber de dónde vienen, tal, no sé qué. Porque los criterios de recolección también son muy importantes, ¿no? Y a la hora de elaborar un corpus oral hay que tener mucho cuidado a quién mandas por ahí a recoger romances, porque yo he hablado con gente que ha recogido romances toda la vida, ¿no? O sea, profesores, académicos. Y hay que ser muy riguroso con estas cosas porque puede dar lugar a equivocaciones, a errores, etcétera, ¿no? Pero yendo a lo que es el romance en sí mismo, es una cosa o sea, ya adelanto que en lo que es, o sea, si vas a lo oral únicamente y te olvidas de la tradición escrita y te vas a una canción de pueblo que puedan transmitir una abuela a su nieto, no sé qué, eso es un mundo que tiene que ver con mnemotecnia, con tradición, con contacto físico humano, con condiciones de vida, y eso también me parece muy importante. Mira, un ejemplo tontísimo, te voy a poner un ejemplo tontísimo. Y además el romance te lo puedes encontrar en cualquier parte, ¿eh? La gente se piensa que lo de los romances es una cosa antigua, pero te lo puedes encontrar en cualquier parte. Un ejemplo tontísimo. El otro día estábamos comiendo en mi casa y estaba puesto en la tele Arguiñano, el cocinero Arguiñano. Sí. Que a veces, pues yo qué sé, pues está puesto Arguiñano. Y Arguiñano empieza el programa y empieza a recitar una poesía de no sé qué. Dice, cuando cae la calandria, no sé qué. Digo, uy, pero si esto es el romance del prisionero. Efectivamente. Y Arguiñano dice, yo no sé de dónde viene esto. Esto es un poema, creo. Esto es una poesía que oí yo en su momento. Esto es un poema. Entonces yo dije, anda, mira. Digo, y esto es lo que pasa con la literatura oral, que depende también mucho, o sea, es que esto es un jardín, Álvaro, esto es un jardín. Depende mucho de las zonas, de las personas, del contacto, de tal. Por desgracia, a día de hoy, el romancero está de capa caída, aunque también te digo, yo creo que deberían hacer otra campaña de recolección de romances, porque hace mucho que no se hace una. Y el romancero oral está como un poco en stand-by, ¿no? Como quien dice. Pero me recuerda un poco eso a lo que dices, no sé, yo cuando he estudiado los romances, bueno, cuando los hemos estudiado juntos, yo siempre tenía la impresión del teléfono escacharrado. Del juego, totalmente, de que cada uno... Ahí es donde surgen las variantes. Es que es una uno tontería. se acuerda de una palabra, pero el otro le recuerda a otra. Es como una especie de mare magnum continuo, donde al final... pues el romance vive en variantes, efectivamente. O sea, el romance original a veces es prácticamente imposible de saber. No, yo estoy... O sea, yo de verdad... Los que pretendan averiguar de dónde viene un romance o quién fue la primera persona que recitó el romance o quién se lo inventó, que desista. Sí. A no ser que sea un romance de autor con nombre y apellidos, que desista. Y también, porque eso no se va a averiguar. Perdona que te corte, me recuerda a todo esto digamos que estábamos hablando de la situación del romance oral actualmente en los pueblos de España y una nueva posible recolecta. Me recuerda un poco en otro tipo de estrofa, pero también en la literatura popular, a la décima. Aquí en otro programa hemos tratado las décimas de Jesús Horta Ruiz, mejor decimista cubano, etcétera, del siglo XX, pero es que la décima, popularizada a partir del siglo XVI con Vicente Espinel y demás, vive con unos orígenes muy cercanos al romance, pero vive con muchísima más intensidad en América. A pesar de que su origen es en España, vive con muchísima más intensidad ahora en América. Y el romance ha quedado desplazado en su mayoría. Mientras que... Sí. Dime. No, o sea, que te iba a decir que ahora que has sacado el tema, eso es otro cajón. Vamos, es que estás aquí, abrimos melones y no lo cerramos. El cajón de América, o sea, América, para el público general quizá no, pero América es otro repositorio de literatura en español muy importante, y el romancero también llega a América, por supuesto que llega a América, y hay romances que se recitan en América
que también que vienen de España y sufren variantes y les cambian la música, el ritmo, la tonalidad, pero ahí están, o sea, los romances también están en América y hay muchos romances en América. Es que precisamente hay, bueno, lo dice Maximiano Trapero, que supongo que le conocerás o le habrás oído, que es como el mayor investigador en la décima en América, y Jesús Horta Ruiz también como folclorista, hablan de una evolución de muchos romances, de muchos temas que había en los romances y que pasaron a América y que evolucionan a partir de la guajira, de esta música y de tintes afrocubanos, evolucionan junto a otro tipo de estrofa, a la espinela o a la décima también llamada, y esto es apasionante porque los mismos temas que en España encontramos en romance, hay actualmente los mismos temas o muy parecidos con los mismos personajes pero en décimas. Sí, claro, o sea, esto es, bueno, el propio Menéndez Pidal tiene un libro que es Romances de América. Pidal adelantado como siempre a todo el mundo, ¿no? Romances de América. O sea, en América, estamos hablando de América Latina, ¿no? En español, el idioma. Sigue circulando, sigue vivo, está muy vivo, ¿no? Pero porque este tipo de literatura realmente sí corre riesgo de desaparecer, pero mientras circule, va a ir circulando. Y en unas condiciones como las de América, que no son como las de ahora, que nosotros tenemos quizá más centralizadas, o sea, el tema de población en ciudades o en cosas, está todo como más masificado y los pueblos, por desgracia, se están vaciando aquí en España, ya no hay gente a la que transmitir ese tipo de, ¿no? Por eso gente como Arguiñano, que tiene 70 y pico años, sabe romances todavía, pero yo no sé si sus hijos sabrán romances ni si nada, porque se han criado en otras condiciones. En cambio, en América yo sí que veo un patrón propicio para que se den ese tipo de manifestaciones y además se alteren con toda la tradición musical que tienen allí, que es una tradición musical totalmente diferente, porque no olvidemos que el romance estaba pensado para ser realizado con música. Eso también. Es que el romance, además de vivir en variantes, vive en comunidad. Es decir, debe haber una comunidad que permita un diálogo continuo, ciertas labores o profesiones que permitan un contacto continuo con diferentes habitantes. Por ejemplo, las labores de campo, que ahora el campo en España pues cada vez, digamos, se lleva de otra manera, no permite esa vida en común, esa vida comunitaria de los pueblos. Como decías, los pueblos, este éxodo rural que vivimos hacia las capitales, no solo a la capital de España, sino a las capitales de provincia. Mientras que en América, como dices, todavía puede permanecer porque no está tan centralizado como el continente europeo. Claro, o sea, es que a la hora de estudiar el romancero oral, yo creo que habría que tener todos estos factores en cuenta. O sea, yo creo que sería interesante, de hecho, estudiar el romancero desde esa perspectiva muchas veces, de los factores ya no literarios del texto, de las variantes, sino también todo lo que rodea a la comunidad que ha mantenido el texto, ¿no? O sea, o con sus variantes, con lo que sea, pero también habría que estudiar en ese sentido, ¿no? Y se puede hacer perfectamente. Y debemos recordar que en esta relación con la décima que antes marcaba, realmente el cambio que existe entre el romance y la décima tiene que ver con muchos factores a nivel de estructura métrica. Es decir, no solo cambia el tipo de rima, que pasa de asonante a consonante, sino que también es una mayor extensión, el entrecruzamiento de versos que riman es mucho más complicado, con unos versos de enlace. Bueno, es más complicado, pero quizás se adapta mejor a la musicalidad y a los tonos. Efectivamente. Ya no solo la musicalidad, sino yo creo que incluso lo radica en una cuestión prosódica de lengua, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de que el romancero oral, repito, es que siempre distingo el oral del que ya se cristaliza en la imprenta, porque ese ya va por otro camino. El romancero oral tiene que ver con, pues eso, con el habla, con la gente, con la transmisión puramente oral. Si hablamos de la transmisión puramente oral, claro, ¿no? Y tiene que ver con muchísimas cosas y eso es un mundo ya. El romancero oral es que, vamos, es un mundo. Pero es como no sé, esto que decías es como si tratases de coger el mar con las manos. Es como
una tradición que se Efectivamente, pierde. claro, es que es lo que te digo, al tener que ver, o sea, al no haber un soporte físico, ¿no? Al ser un patrimonio intangible, este romancero oral, porque el romancero como corpus oral es un patrimonio intangible, ¿no? O sea, no lo puedes, ¿sabes? Pues esto es lo que sucede, ¿no? Pues yo te iba a comentar otra anécdota Dime. que decías, la de Arguiñano. Yo quería hablar de la tuna, porque de las tunas universitarias. Porque, bueno, yo estuve en un viaje en Santiago de Compostela, una de las universidades, de las pocas universidades donde queda una tuna estable y que siga tal. Y bueno, en un viaje con mi pareja y, y fue increíble. O sea, escuchar allí, quiero decir, son composiciones enteramente conocidas, pero sí que pertenecen, digamos, a una tradición común y, y evidentemente uno no se encuentra ante unos trovadores ni ante unos juglares medievales, pero sí que siente ese espíritu de comunidad. No sé, es como si unos mismos motivos cantados en un grupo permitiesen realmente unir los lazos, unir, no diremos almas porque queda cursi, pero no sé, hacer algo de vida en común, ¿no? Sí, o sea, en España sigue habiendo sitios donde la tuna está activa. Y bueno, yo a Salamanca les vi también. Ah, En sí, ah, bueno. los universitarios de Salamanca siguen teniendo la tuna activa. Y aunque ya se ha quedado cristalizado como algo así exótico, ¿no? Un poco, como que eso pasa también con el romancero, ¿eh? Eso ya es Sí. otro tema que es me parece súper interesante, la cristalización de los temas literarios del romancero y la exotización del romancero, ¿no? Pero la tuna también sí que es un tema curioso, ¿no? Porque es lo que te digo, es un poco exótico, o como las charangas de los pueblos, ¿no? Sí, 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 O justo. las chirigotas o los carnavales. Eso es. Es algo que a día de hoy se ve como algo exótico, no raro, pero en su momento, claro, obviamente tenía un espíritu pues de cotidiano, habitual, ¿no? Era algo, vamos, que era normal, no sé, era más normal, desde luego que ahora. Pues vámonos a escucharla. Pues vamos para allá. Disfrutar.
Pues vaya, yo vengo sudado ya, ¿eh? Sí, bueno, una cosa es que no nos han visto los oyentes, pero yo me he puesto aquí a bailar, a saltar. Álvaro también ha Sí, sí, tirado un sí. crucifijo de la pared. Sí, sí, bueno, esto sí. Bueno, me han echado la bronca desde aquí desde el Sí, sí. seminario. Bueno, Ha dado tiempo a todo eso. A todo eso. Que te quería decir, estaba pensando, tú fíjate lo que tenía en la cabeza mientras escuchaba esta tuna de la compostelana, en lo que decías, porque es que existe una pervivencia del romance más allá del romance. Y déjame que me explique con esto. Explíquese, explíquese. Los motivos que encontramos en el romance es que son motivos de la literatura universal. Quiero decir, son tópicos algunos que se repiten no solo en la poesía a través de otros romances, sino en obras de teatro, en tantísimos géneros. Y una segunda cosa, y abro de nuevo un melón, que aquí parece que estamos en la huerta murciana. Vale, vale. Me apunto tu anterior comentario y abre el Vale. melón. Venga. El romance en Lorca es que es un romance muy peculiar, ¿eh? Vaya melonaco Es acabas que, de claro, abrir. el romance en Lorca es un romance stricto sensu o, digamos, es que Vale, aquí vale. estamos juntando el neopopularismo, la Vaya, vanguardia. has abierto un melón Sí, bastante sí, sí. gordo, ¿eh? Pero bueno, respondiendo a tu primera pregunta, voy a sacar a colación, me voy a hacer aquí autopromoción, voy a sacar a colación mi trabajo de fin de grado porque Venga. tiene que ver con esto. Yo he estudiado un romance que supuestamente, según muchos críticos, inspira a Tirso de Molina o a quien quiera que escribiera El burlador de Sevilla, que a día de hoy todo apunta que fue Andrés de Claramonte. Hubo muchos autores en su momento que defendieron que el autor se inspiró precisamente en el romance que yo he estudiado para crear la historia del burlador de Sevilla y que a su vez este romance tenía detrás toda una tradición de baladística europea, tanto popular como manifestaciones teatrales cultas, que se remontaba. O sea, yo he llegado a ver que decía que había ejemplos en Alemania, bueno, lo que ahora es Alemania, ¿no? Hasta en China. O sea, es un tema, bueno, mi romance se titula El galán y la calavera, ¿no? En el que hay una transgresión por parte de un hombre, así en términos sucintos, un hombre, que le da una patada a una calavera en un cementerio y eso es una transgresión hacia la divinidad, hacia el mundo de los muertos, etc., ¿no? Pues ese tema en España, en la península, cala bastante hondo, ¿no? Sobre todo en el norte, y aquí se da la variante, triunfa mucho la variante del convidado de piedra, del de la estatua de piedra, donde precisamente en estas variantes hay variantes en las que en vez de una calavera es una estatua de piedra, ¿no? Entonces decían los críticos que quien escribiera El burlador de Sevilla se inspiró en esta tradición romancística para crear la historia del burlador de Sevilla, porque es literalmente la misma historia. Pero es que si excavamos más hondo, ya te digo, este tema está súper expandido, ¿no? El de la transgresión, el de la patada a la calavera. Podemos irnos hasta Rusia. O sea, hay cuentos en Rusia orales de chaval que le da la patada, lo mismo, la patada a la calavera. Entonces aquí ya tiramos del hilo y es ¿de dónde vendrá los temas romancísticos? Bueno, de alguna cosa primigenia que vete tú a saber de dónde sale, ¿no? Tendrá que ver. Estoy convencido que en mi caso, por ejemplo, según lo que yo he investigado, tiene que ver con tradiciones cotidianas relacionadas con los difuntos y con vida en comunidad, con lo que decíamos antes, cosas de vida en comunidad, ¿no? Y relacionado con lo religioso. Y por supuesto, el romancero está presente y en la literatura española el romancero es muy importante para el siglo de oro, muy importante para el teatro del siglo de oro. O sea, Lope de Vega, sin los romances, no escribe lo que escribe. O sea, los romances están insertos dentro de lo que es el ADN Lope de Vega, quiero decir. Tanto escribir romances como incluir romances en el teatro, como inspirarse en temas romancísticos para escribir obras de teatro. Bueno, es que todo. El oído del lector español es el romance, es decir, nuestro oído está adaptado perfectamente al tono y a la rima, efectivamente, y a la rima sonante. El gran debate, ¿no? El octosílabo contra el endecasílabo, no sé qué, el que había en el siglo XVI, que ya no sé si lo comenté la última vez que vine aquí, No. pero bueno, el octosílabo contra el endecasílabo. El romance
La forma métrica del romance, la clásica, por la que se define romance desde el punto de vista métrico, son octosílabos con rima asonante en los versos pares y de extensión infinita. Un romance puede durar lo que a ti te dé la gana. O sea, si estás inspirado, un romance te puede durar 50 páginas. O sea, eso es el romance. Pues eso es lo que tiene el oído. Y relacionándolo con el teatro y con otras tradiciones, por supuestísimo, y ya no solo con el teatro, con la novela, con el cuento, todo. El romance es fuente de inspiración principal para muchísimos autores del siglo de oro. Fundamental. Ahora, el otro melón, a ver. El otro, que es sí que el romance de Lorca. Bien, el tipo de romance. Yo tengo una cosa. Lorca, pertenece a esta categoría que he mencionado antes, en el que Lorca no es que escriba romances, que lo hace, pero son romances específicos, ¿sabes? Ya no son romances tradicionales a los que podemos remontar, yo que sé, al romancero viejo, ¿no? No es un romance como el del prisionero que tal, o el del Conde Olinos, o el romance del Cid de no sé qué. No, es un romance, digamos, destilado. Es un romance que toma elementos, sobre todo métricos, del romancero tradicional, romancero viejo, pero obviamente Lorca lo que hace es añadir una estética surrealista, una estética vanguardista, lo cual puede despistar mucho. Ahora bien, si me preguntas que si son romances al uso, pues no, porque temáticamente, por ejemplo, si tomamos al romancero gitano, no estamos hablando del romancero gitano, por ejemplo. Sí. El romancero gitano, temáticamente hablando, es inédito. O sea, son temas que sí, tienen unas simbologías tradicionales que te pones a tal, pero lo que es la unidad temática del romancero gitano es algo inédito, es una cosa de autor. Es una cosa de autor, esto es lo importante, ¿no? Una cosa de autor. ¿Tiene forma romance? Sí. ¿Es una forma de romance perfecta? Pues a veces sí, a veces no, pero como pasa en todos los romances, ¿no? Entonces lo que hace Lorca sí, obviamente, es coger la forma romance, pero es un romance destilado, diferente. No es un romance al uso, es un romance de autor y de un autor con estética vanguardista, en este caso surrealista. Respondiendo a tu pregunta entonces, ¿son romances al uso? Yo diría que sí, pero son romances de autor, de temática muy específica y con una estética pues muy peculiar. ¿Se podrían incluir dentro de un corpus de romances de...? Pues no, porque como lo que pasa con estas obras de romances de autor es que son obras como aisladas, ¿no? Como, pues estos romances de Lorca, estos de no sé qué. No son romances de cancionero. No son romances de... Esto es lo que yo creo que por esto despista, ¿no? Porque no es un romance que esté en un cancionero con más romances anónimos. No, es una obra con una unidad temática y estética. Pero, ¿son romances? Sí. Respondiendo a esto segundo, son como romances resucitados. Y con esto quiero decir, es un romance pasado a la modernidad y a la línea estética del momento. Claro, efectivamente, sí. Y además, yo te quiero volver a hacer otra pregunta. Es el romance de Lorca, dada la popularidad que tuvo desde finales de los años 20 del siglo pasado, si llegase a tradicionalizarse, y con esto quiero decir a transmitirse en una comunidad, entonces, de nuevo, digamos que sería una especie de lanzadera para incluir... Te voy a responder a esta pregunta porque es muy sencillo. A lo mejor te llevas una decepción o una sorpresa, pero los romances de Lorca y demás autores de la generación del 27, como pueden ser Vicente Aleixandre o tal, sabemos que hay gente que lo recitaba, o sea, que se los aprendía y llegaron a calar entre ciertos núcleos poblacionales, sobre todo del sur de España, ¿sabes? No sé si era Vicente Aleixandre el que decía, o Alberti, que decía en un poema suyo o en algo que escribió, que una vez oyó, o sea, que me corrija si me equivoco, que corrijan los que sepan, ¿no? Que oyó un romance suyo en una taberna, o sea, que estaban recitando un romance suyo que se habían aprendido, que escribió hace no sé cuánto. Será Alberti, sí, será Alberti. Entonces, lo mismo pasa con Lorca. Si esos romances cultos entran en la rueda de la memorización, de la transmisión, pues esos romances, lo que sucede con ellos es que se tradicionalizan. Y ya está, y vuelve a empezar la rueda. Imagínate, no lo sé, porque no sé si estará así. Imagínate, el romance de la Guardia Civil se lo aprende una señora de Estepona en el momento en el que sale el libro, no sé qué. Se lo canta o se lo recita a su hijo y el hijo se lo aprende y no sé qué. Que el hijo a lo mejor sabe que está sacado un libro, pero el hijo se lo aprende y el libro no lo tiene, lo pierde, pero se lo canta a su hijo. El hijo lo canta y sigue, y sigue, y sigue. Y así es como se tradicionaliza un romance. Y lo más probable es que en un caso ideal,
pues estos romances sufran variantes hasta el punto en el que el romance de la Guardia Civil no lo encontremos en el siglo XXIII con 3 estrofas menos, o con, en vez de la Guardia Civil, la Policía Intergaláctica. Vete tú a saber. Sí. O sea, esto es lo que sucede con el romance. Sí. Esto es lo que sucede. Pero la variante, en este caso la de Lorca, está ya cristalizada y estandarizada en la obra Romancero. Pero es Ahora que bien, esto, lo que pasa en la oralidad... Ya, claro. Es que esto que demuestra la eterna modernidad que tiene el romance. Es decir, la continua readaptación a nuevas estéticas, aun manteniendo la misma estructura métrica. Y luego, las estéticas nuevas, realmente, esto ya lo comenté la última vez, la originalidad siempre tiene un anclaje previo. Claro. O sea, la vanguardia utiliza simbología, por ejemplo, la española del 27, que ya estaba en el romancero desde hace muchísimo, ¿no? O en autores previos, o en la mística. Quiero decir, el romancero es una fuente, es lo que digo, ¿no? Es una fuente de inspiración para autores. En literatura española lo ha sido siempre, ¿no? Ahora menos, ahora no, ahora sí lleva otras cosas, y el romancero, como te digo, está en una situación un poco, por desgracia, decadente. O sea, el romancero oral está en una situación decadente, por desgracia, ¿no? Pero en otros tiempos el romancero lo petó muchísimo. Pero así de claro lo digo, lo petó. Fue el hit. No, lo de los cancioneros en el 16, eso no se ha visto otro éxito editorial. Vamos, o sea, que si el cancionero de 1511, que si el de Amberes de no sé qué, que si la reedición de no sé cuánto, que si tropecientas reediciones, estaban, que si las flores de romances. El siglo XVI fue una locura lo que se hizo con los romances. Sí. Entre las novelas de caballerías y los cancioneros no daban abasto. O sea, es lo que se imprimía. Y si no eran en cancioneros, eran en pliegos sueltos. Que lo petó, lo de los pliegos sueltos, sí que eso ya es el acabose. O sea, quedaría para un podcast entero lo de los pliegos sueltos. Sí. Pero vamos. Pues mira, Antonio, quiero acabar este apartado que hemos hecho hoy de romance. Quiero acabarlo con un recuerdo, el último recuerdo, que es que parece que tenemos 70, 80 años y que realmente somos los transmisores del romance. Pero quiero yo también aportar un recuerdo cariñoso a la memoria de Ana Vial. Y yo me acuerdo mucho cuando ella leía un romance concreto, que es el romance de la doncella guerrera. Y me acuerdo que siempre nos contaba su relación con Mulan. Efectivamente. Y me acuerdo perfectamente del tono con el que lo leía y la profundidad que le daba a esos octosílabos. Y con eso quiero cerrar este apartado a la memoria de una gran profesora que creo que hemos podido tener, al menos... de las mejores. Sí. Al menos de nuestra parte, como amiga y como gran recuerdo de lo que es la literatura, lo que es la enseñanza y el romance específicamente en la universidad. Totalmente. Totalmente. Mira, Antonio, cuando uno entra a la universidad, ahora que ya vamos a cambiar el término, ya hemos destapado la lata, ¿no? Una lata de esas de Ortiz. Uy, no, es verdad que no nos pagan. Pues de Hacendado, marca blanca. Bueno, lata indeterminada. Eso es, lata indeterminada. Vale. Uno se espera que la universidad sea algo, yo qué sé, épico, ¿no? Algo conmovedor, algo que te va a cambiar la vida, ¿no? Algo a lo High School Musical. Y sin embargo uno se encuentra con algo muy distinto, ¿no? O sea, uno entra a la universidad con un pensamiento como este, y se encuentra más bien, diría yo, se encuentra más bien con esto. O sea, yo no lo hubiera ilustrado mejor. Sí. Totalmente. Uy, que se nos queda un tonito por ahí. Los pensamientos. Sí.
Pues no sé, no sé, uno... Estoy hablando desde el rigor, no solo desde pasárselo bien, que uno en la universidad se lo pasa muy bien. Sí, o sea, tú me estás hablando de algo académico, ¿no? Efectivamente. Eh, nos imaginamos en esta música épica a Ramón Menéndez Pidal, con María Goyri, recorriendo el camino del Cid en su, por no sé, Por ahí, sí, por ahí, por ahí, por por ahí. tierras burgaleses. Efectivamente. Y lo que se encuentra a veces es mm, con que la literatura no se enseña demasiado bien. A ver, la verdad es que esto sí que es un melón, pero gordo, 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 ¿eh? O sea, yo creo que es el melón más gordo que se ha abierto aquí, ¿no? La enseñanza de la literatura en la universidad. Por suerte, yo creo que nos hemos encontrado, al menos yo, me he encontrado con profesores como Ana Vian, que era una profesional espectacular, me ha enseñado muchísimas cosas. Otros profesores que he aprendido muchísimo, pero sí que es cierto que hay otros que bueno, ¿no? Que les da un poco igual. Sí. O sea, yo no estoy pidiendo pasión desmesurada, pero sí que es cierto que hay un poco a veces una falta de interés y una falta de rigor en lo que es la aplicación del contenido, ¿no? O sea, hay muchas veces, lo que yo noto, no sé si a ti te pasa, una desconexión entre las fuentes primarias y lo que se nos dice, ¿no? O sea, es como que te sueltan lo que se supone, pero luego no se indaga, no se explora, no se... y te quedas como con un conocimiento mediano de las obras que estudias o un conocimiento insuficiente o un periodo histórico que lo han obviado, se ha obviado y luego te encuentras con obras como, yo qué sé, La Regenta y no entiendes por qué pasa lo que pasa en La Regenta ni por qué actúan los... porque no se te ha explicado cosas mínimas, ¿no? O sea, o no se te ha explicado tal. O te encuentras mismamente con un romance y no sabes ni por dónde cogerlo, porque te encuentras con personajes históricos, con no sé qué, con cosas, detalles, son los detalles, esa es la clave. En los detalles no se pone atención. Y muchas veces yo creo que eso juega mucho en contra de lo que es la asimilación de la obra literaria, que yo creo que es lo más importante. Ya no la memorización, sino la asimilación de contenido y la asimilación, la comprensión de la obra, no sé en su totalidad, porque eso es muy complicado, pero sí que es cierto que hay que tener una mínima comprensión de lo que está sucediendo y del contexto en el que se sucede la obra, ¿no? O sea, falta un componente tangible para entender la obra muchas veces, ¿no? El componente material se obvia, o sea, se prima lo teórico y adiós. O sea, yo lo que noto es eso, una desconexión muchas veces entre lo que es lo que me están contando, el contexto de donde sale la obra y la obra en sí, o sea, pero esto ya depende, ¿no? Esto ya es que esto es demasiado. Sí, quizás yo así, cogiendo un poco esta idea, diría que falta un acercamiento y una apropiación, en el buen sentido de la palabra, un hacer suyo, hacer personal, o sea, descubrir en sí mismo y de forma individual los textos en sí. Porque este quizás sea una de las cosas más difíciles, pero de las más enriquecedoras, porque da lugar a conclusiones propias, que luego pueden dar lugar a temas de debate, que una vez, digamos, sea asumida la lectura, podrán plantearse frente a el cuestionamiento crítico que ha tenido toda la obra o toda una línea estética, etcétera. Yo lo que veo, mira, yo estoy ahora leyéndome un tomito de la Universidad Española de Francisco Giner de los Ríos, de principios del 20, te imaginas, y no sé, hay cosas, este es el viejo tópico, hay cosas que podrían, pues sí, hay cosas que son realmente aplicables a la Universidad Española a día de hoy. Yo creo que falta cierta, y esto es algo que nos permitió Ana desde el primer momento, cierto asociacionismo, no solo entre los alumnos, que sí, para temas, para compartir temas, pero no solo para eso, sino para trabajos de investigación, una vez ya han terminado la carrera, etcétera, sino también con el profesorado. Un acercamiento más profundo con profesores como Ana hizo,
que nos permitan tener estos grupos de baladas de romances en los que tanto hemos aprendido. Y esto en el caso del romance, pero hay tantas formas, no sé, tampoco hace falta que nos vayamos de excursión como se hacía. No, claro. Claro. Lo más importante, yo considero, en un profesor es ya no transmitir todo el conocimiento, sino plantar una semilla de curiosidad. Eso es. En el alumno. No hace falta, o sea, yo he tenido profesores que no me han llevado a excursión en mi vida, pero me han, o sea, cosas de esas, ¿no? No han seguido métodos krausistas, como bien dicen, pero han sabido hacer algo que pocos hacen, que es realmente que me interese lo que están hablando e irme yo a leer por mi cuenta, ¿vale? Y sacar mis propias conclusiones. Una cosa que se hace poco, yo creo, en las universidades hoy a día de hoy, que es la experiencia que hemos vivido tú y yo creo que no se incentiva, primero, el pensamiento crítico, no se incentiva la redacción. La redacción me parece que es una cosa, es un problema. O sea, hay gente que, de verdad, nuestra generación al menos, yo no sé las demás, pero nuestra generación no sabe redactar. No sabe redactar ensayos, no sabe redactar. Viene a la universidad sin saber cómo se escribe un mínimo, unas 200 palabras. No sabe ni las frases. Quiero decir, y esto solo se consigue a través de la propia curiosidad, a través de la lectura, a través del pensamiento propio. Y luego, una vez lo tengas pensado, en eso consiste, en asimilarlo, en hacerlo tuyo, en convertirlo en algo a lo que tú puedas agarrarte, ¿no? O sea, y cuestionarlo, que eso también es muy importante, que hay profesores que no lo hacen. Pero yo creo que el cuestionamiento del contenido también es primordial. El cuestionamiento, o sea, el evitar deificar y idealizar el contenido, ¿no? Y por supuesto, la cantidad de contenido en el poquísimo tiempo que tenemos para darlo es una locura. O sea, en 4 meses, pues no se puede dar todo, por desgracia. Entonces yo creo que los profesores deben incentivar, deben poner la semilla de la curiosidad en el alumno, y es el alumno el que debe generar, ¿no? Ese conocimiento, debe construirlo desde su propio idiosincrasia, de su propio método, ¿no? Y eso hay muy pocos profesores que sepan hacerlo bien, y los que lo intentan, hay veces que se rinden o hay veces que de todo saber qué, pero bueno, eso ya es una cuestión muy, habría que ir específicamente caso por caso, que eso ya es demasiado, ¿no? En ocasiones parece que simplemente son, no sé, una especie de radios parlantes, transmisoras de contenido. Totalmente. De un contenido a veces, no sé, transmitido, pues como decíamos antes, con el teléfono escacharrado. A veces no del todo completo, de un conocimiento del todo completo, y que además sumamente repetido, a lo mejor pues desde los grandes filólogos como Menéndez Pidal, pero sin cuestionarlo. Es decir, hay cosas que son prácticamente incuestionables. La mayoría de lo que hizo Ramón Menéndez Pidal es incuestionable. Bueno, debatible. Siempre hay yo he estado leyendo, yo he leído mucho a Menéndez Pidal, y hay cosas que debatible, pero todo es debatible al final. No, realmente yo creo que es necesario debatirlo absolutamente. Sí. Pero en lo que venía diciendo es que simplemente toman estos, pues no sé, no hace falta que sea Ramón Menéndez Pidal, pero José Manuel Blecua o estos grandes filólogos, Lázaro Carreter, y te lo transmiten como si no hiciese falta una serie de conocimientos previos que fuesen armando lo que es. Te leen la página del manual. Efectivamente, eso es. Entonces, te leen la página del manual. Lo que creo que falta en la arquitectura educativa, aquí, al menos en la Universidad Española, es pedagogía, puramente pedagogía. Claro. Y ahondar en conceptos básicos, porque la gente se piensa que la gente sabe de todo ya al entrar, y no es así. No. Hay gente que tenemos un nivel, gente que tiene otro, más alto, más bajo, venimos de sitios muy diferentes. Y esto, yo no estoy diciendo que haya que ir alumno por alumno específicamente, que sería como lo ideal, ¿no? Claro, ojalá. Pero es que hay profesores que dicen, no, esto ya lo tendréis que saber, no, esto ya lo y luego te ves tú diciendo, pues nada, pues me tengo que ir ahora a la biblioteca a leerme un manual de 1905 que está más desactualizado que no sé qué, para enterarme de qué es, etcétera, ¿no? Sí. Los profesores luego tienen unos métodos de enseñanza que son terribles. Algunos se sientan, se leen bueno, tú y yo lo hemos vivido, ¿no? Sí. Sintaxis histórica. Se sientan, leen un PowerPoint como si estuvieran aquí y solucionando el mundo, y se van. Mira, yo estoy de los PowerPoint hasta el gorro. Por no decir una cosa más soez, que estamos en la radio. Sí. Hasta el gorro. Y entonces, no se puede. Eso no es dar clase, para eso lo hago yo.
Claro. No te digo, me subo yo y leo el PowerPoint y luego lo subo y ya toma por saco. Lo que hace falta es una base teórica y humana, una base ¿sabes? De dedicarle un tiempo a fortalecer el vínculo, a fortalecer los conceptos básicos y a partir de ahí construyendo y dejar que cada alumno vaya a su ritmo, porque no le puedes pedir lo mismo a todo el mundo tampoco. O sea, nos tratan muchas veces como a números, como a cifras, ¿no? Y eso es un poco triste en el mundo en el que vivimos hoy en día, yo creo, ¿no? Yo creo que es más importante centrarse en el factor humano, ¿no? Un poco más, que todo sea más cálido, que todo sea un poco más, ya no te digo fácil, porque no, porque yo estoy en contra de hacerlo todo fácil. Yo de verdad, la gente que lo hace todo sencillo y para que todo sea para todo el mundo, porque eso no vale tampoco al final, porque al final tienes a una generación de personas que no saben ni dónde tiene la mano izquierda. Que es lo que hay que tenemos hacer también. Claro, lo que hay que hacer es un término medio. Hay que saber transmitir desde lo más básico para que el alumno sea capaz de llegar al recorrido a lo más difícil, porque lo más difícil luego al final, una vez llegas al recorrido, no es tan difícil. Hay que practicar más, habrá que hacer lo que sea, pero lo que hay que hacer es no dejar tirado al alumno y hacer como que, ¿sabes? Y eso es lo que pasa, entre que no hay tiempo, entre que los profesores están como están, entre que nosotros somos cinto y la madre, entre que tal. Esto es una cosa del sistema, ¿no? Y ya nos metemos en un berenjenal, en también, política, en no sé sí. qué, bla, bla, bla. Y también la carga que tampoco es justificable del todo. O sea, tampoco La carga de trabajo. La carga de trabajo, pero también de los profesores en cuanto a nivel de artículos, sobre todo los profesores primeritos. Sí, tanto para los profesores como para los alumnos. Sí, Yo he hablado con profesores que no paran, o sea, que no tienen vida, básicamente. O sea, no tienen vida, por desgracia. Y luego a nosotros nos ponen que si el trabajo no sé qué, que si tal. Y luego que te digo una cosa, hay trabajos útiles y trabajos que son para perder el tiempo. Totalmente. Porque yo he hecho trabajos en la carrera que digo, ¿para qué he hecho yo este trabajo? Pero como los TFGs, ¿eh? Los TFGs creo que podrían aprovecharse mucho más, pero no se hace. No se hace. Creo que podrían ser cosas mucho más enriquecedoras, pero se queda en un término medio. Se queda en un término medio un poco, ¿sabes? Como que podías llegar a ser un poco más, ¿no? Pero bueno. Pues te voy a poner... es que se me estaba ocurriendo... Pues estaba pensando que te voy a poner, pensando yo qué sé, en estas metáforas animalísticas. No sé si te acordarás con esto de el buen poeta o el buen escritor es como la abeja que va libando de distintas, ¿sabes? Te voy a poner una metáfora, una comparación más o menos semejante en el sistema educativo. Es decir, ni pienso para todos. Vale. Y cuando uno quiere realmente educar, tener una pedagogía, como tú decías, más humana, más cálida con el alumno, como a un recién nacido, no puedes empezar a darle, no sé, un bistec. No puedes. Evidentemente tienes que ir acostumbrando su estómago a ir introduciendo los conceptos básicos. Esta sería la forma paralela, hasta que pueda efectivamente comer, deglutir, digerir todo ese conocimiento que es tan rico, ¿no? Sí, claro, o sea, tú no me puedes poner a analizar un texto de Alfonso X el Sabio sin haberme explicado cómo funciona la sintaxis latina de no sé qué, ¿sabes? O sea, claro. No puedes. Si pretendes que yo lo sepa de antes, imagínate, yo lo sé, porque yo por suerte he tenido una educación en latín bastante buena, diría yo. Y yo había muchas cosas pero imagínate un compañero que no ha dado latín en su vida, que está en todo su derecho del mundo no haber dado latín en su vida porque hay circunstancias, ¿no? Y el profesor le dice, no, pues ya está, pues esto no puede ser, hombre, se va a atragantar el niño. Se va a atragantar, siguiendo con tu metáfora, se va a atragantar el niño. O sea, esto es lo que pasa. Los bebés y la educación en España. Ay, Antonio. Pero no Antoñito el Camborrio, ¿eh? No el de... No el de Lorca. No el de Romonte. Pues este ha sido el final del recorrido que hemos trazado en un par de episodios juntos, pero en general en No Todo es Lorca hemos tenido, como seguro que has seguido a
Felipe Benítez Reyes, Amalia Iglesias Serna, Javier Salvago, Luis Felipe Comendador, grandes escritores de nuestra literatura actual. Hemos compartido increíbles conversaciones con todos estos autores, premios nacionales de literatura, premios Nadal, Premio Nacional de la Crítica, no sé, esto tampoco hace falta estar continuamente halagando, pero sí que hay que considerar los méritos de cada uno. Y luego hemos pasado por distintas épocas de la literatura muy variadas, como ya dejé claro desde un principio: el romance hoy, Fray Luis de León, Javier Salvago, pero Jesús Horta Ruiz, Julio Camba, Jaime Gil de Viedma, el postismo, sobre todo enfocado en el siglo XX, cosa que pues, ha dado la casualidad que ha sido así, no porque sea más fácil en absoluto, ni porque digamos haya una mayor facilidad de textos, porque yo diría que muchos de los textos, pues por ejemplo Garcilaso de la Vega, La Celestina, etcétera, son bastante más accesibles que algunos de los autores que hemos tratado. Pero con esto quiero hablar de números, Antonio, porque yo creo que hay que ser legales, hay que ser fieles. Somos filólogos, pero hablamos de números, que quede claro. Eso es. Pues quiero darle las gracias a todos nuestros oyentes por habernos seguido durante estos 3 meses. Han sido 750 reproducciones hasta el capítulo anterior. No sabemos cuánto cariño le darán, esperemos que mucho, o al menos lo deseamos. Y 504 reproducciones en Spotify, 246 en la aplicación de iVoox. Como dije, quizás ya ha quedado un poco como tópico desde que comenzamos hace 3 meses, pero es un programa que quiere traer investigadores y que lo hará en la próxima temporada, que quiere traer a creadores, a impresores y editores, como hemos tenido a Luis Felipe Comendador en el programa anterior, que se lo recomendamos desde aquí, a compañeros y amigos también como Antonio Christoph, hablando de temas que realmente le apasionan y que controlamos, y a profesores y a gente del mundo de la literatura. No todo es Lorca, por supuesto que no, todo es literatura, todo es lectura. La próxima temporada comenzará en alrededor de 3 semanas, 4, hay que tomarse unas pequeñas vacaciones, como entenderán. Seguro que estaré grabando en no demasiado porque tengo el espíritu de trabajo arraigado y no puedo estarme quieto, así que empezaré a grabar en no demasiado, pero la publicación... Confirmo. Sí. Seguramente sea a mediados de agosto o en la tercera semana de agosto. La próxima semana, eso sí, tendrán tanto en Spotify como en iVoox y también en Radio Cigüeña los martes tendrán una especie de recopilatorio de los mejores momentos de estos 3 meses, donde podrán disfrutar de grandes anécdotas, experiencias, vivencias y todo tipo de afirmaciones y de aforismos, poemas que pueden utilizar para hacer otros estudios, pueden utilizar para no hacer nada, o pueden pasar una tarde de verano que hace mucho calor, pero que yo estoy en Astorga. Así que aquí a pasar fresquito, y los demás, allá ellos. Antonio, un placer. Muchísimas gracias, Álvaro, de verdad. Un placer estar aquí contigo otra vez y las que haga falta. Por supuesto que sí. Muchas gracias a nuestros oyentes por estos 3 meses. Este ha sido el último episodio de la temporada. Muchas gracias por prestarnos su oído. Esto ha sido Antonio Christoph y Álvaro Villanueva Álvarez en No Todo es Lorca. Un saludo y muchas gracias. No todo es Lorca. .4, tu punto de referencia. Radio Cigüeña.